La balsa de piedra, los constructores de megalitos. La arquitectura naval y la de los grandes monumentos de la prehistoria pueden ser dos caras de una misma moneda. La expansión de los megalitos y el tráfico marítimo tienen relación. Las navegaciones en la prehistoria son turbulentas, ya que no hay pruebas directas que la acrediten. Los barcos eran de madera y la madera se conserva mal. Quizá haya llegado la hora de tomar como buenas otras categorías de pruebas, como la cultura material o la fauna domesticada en Oriente o la calurosa África. Aún quedan muchas preguntas por responder. ¿Quiénes fueron los primeros constructores de dólmenes? ¿Dónde erigieron los primeros megalitos? ¿Cómo extendieron sus ideas y su arquitectura por toda Europa? La península ibérica vinculaba el mundo mediterráneo y el norte de África, siendo a la vez la puerta al brumoso Atlántico. Su arquitectura megalítica puede responder muy bien a un conjunto de influencias. Uno de los yacimientos complejos más antiguos del Neolítico peninsular es el conocido como Campo de Hockey, en San Fernando, Cádiz. Su estudio sistemático y una pormenorizada reflexión de todos los datos obtenidos ha llevado a sus investigadores a plantear la posibilidad de que esta necrópolis sea el origen de la arquitectura funeraria megalítica en la península ibérica. Algunas de sus tumbas ya son propiamente grandes construcciones. 3 o 4 de estas tumbas, de un solo uso, presentan cámaras sepulcrales. Estamos ante formas protomegalíticas. Las cronologías de los primeros dólmenes que pueden verse en la actual Galicia complican el modelo de difusión del megalitismo peninsular. Ramón, no cabe duda que el megalitismo gallego es una realidad arqueológica muy importante. Me gustaría que nos lo ubicaras cronológicamente. ¿Cuándo nace? Es decir, ¿qué dataciones tienen los dólmenes más antiguos, los megalitos más antiguos, y hasta cuándo se utilizan? Los megalitos más antiguos de Galicia, al menos los datados, se remontan aproximadamente hasta el 4200 o 4300 a.C. Luego hay una fase expansiva a comienzos del cuarto milenio, cuando se generalizan los sepulcros de corredor, como en el que nos encontramos ahora mismo, y hacia los inicios del tercer milenio parece hacer crisis el concepto del megalitismo, al menos del megalitismo funerario, ya que se ha visto que se cierran, se clausuran. No obstante, van a seguir actuando como, digamos, referentes en el paisaje. A fin de cuentas estamos hablando de una manifestación que alcanza unos efectivos de varios miles. Las gentes campaniformes, a menudo, no de manera exclusiva, pero a menudo utilizan los antiguos dólmenes y en particular los sepulcros de corredor como lugares de enterramiento. Eso sí, sin respetar, sin seguir las normas de utilización que presidían el empleo de estas estructuras durante el Neolítico. Me gustaría que me contara un poco las tipologías de megalitos, si tenemos toda la gama de tipología o se centran más en grandes dólmenes como este que nos encontramos. Básicamente tenemos dos tipos de construcciones, bueno, tres tipos, decimos, dos tipos de construcciones funerarias, que son lo que se denominan dólmenes, que son simples recintos pequeños a base de piedras verticales que sostienen una tapa horizontal a modo de techumbre, y luego lo que tenemos aquí, que son los denominados sepulcros de corredor, estructuras algo más grandes, la cámara, con su cámara y lo que se denomina el corredor, que sugiere un uso más prolongado, un uso más intensivo de este tipo de construcciones. Y además tenemos, aunque muy minoritariamente, un tipo de construcción megalítica cuyo uso es menos conocido, que son los menhires. Aquí en gallego y en el portugués se llaman pedrafitas, es decir, son piedras hincadas. Es bastante uniforme. Es decir, nos encontramos estas dos soluciones que he comentado, o las tres soluciones, incluimos a los menhires, nos las encontramos tanto al interior
como en las áreas costeras. Bien es cierto que los grandes monumentos megalíticos suelen localizarse más bien en la banda occidental. ¿Los megalitos del noroeste son similares a otros del norte peninsular? Este dolmen gallego de Cova da Moura me recuerda el dolmen burgalés del Pendón, recientemente excavado y que ha arrojado grandes sorpresas arqueológicas. La posibilidad de excavar un dolmen con métodos propios de la arqueología científica es una puerta abierta de par en par a nuevas perspectivas. Es el caso del dolmen de El Pendón, en Reinoso, Burgos. El volumen de información obtenido ha sido elevado. Ahora se trata de transformar toda esa información en conocimiento. En origen era un sepulcro de corredor, pero a finales del milenio se produce un fenómeno que no es muy habitual, bueno, cada vez va siendo más habitual, lo hemos documentado también en otro monumento de la provincia de Soria, en el que se produce una clausura espectacular de la tumba, y esa clausura espectacular lleva consigo el desmantelamiento del pasillo, el desmantelamiento de 2/3 del túmulo y el sellado con las piedras del pasillo, el sellado para la eternidad de lo que es la estructura funeraria, la cámara. Las grandes piedras del corredor se depositaron sobre el nivel de enterramientos. ¿Y qué es lo que ocurrió a partir de ahí? A partir de ahí la tumba ya no es una tumba. Es un monumento conmemorativo, es un lugar de reunión, es un lugar de agregación, es un lugar de veneración a los antepasados, pero ya no es una tumba. Ese aparente caos que se observa en muchos monumentos megalíticos está muy lejos de la realidad, no existe tal caos. Es todo una especie de acción programada por parte de los grupos responsables de su erección y sobre todo de su clausura, y que revisten ese momento final de abandono del monumento como tumba de una serie de rituales espectaculares. La evolución arquitectónica del monumento es un libro escrito con ortostatos y taludes. Estas construcciones tenían algo de orgánicas, por eso quizá, en su final, se enterraban ceremonialmente. Los restos humanos rescatados en la cámara principal de El Pendón nos perfilan una sociedad muy avanzada para su tiempo. En El Pendón se puede observar una población muy molida, unas gentes que sufrieron violencia y experimentaron deformaciones por el trabajo. Era una población que sufría numerosos traumatismos. Tenía unos desgastes en los dientes increíbles, con toda seguridad usaban la boca como tercera mano. Hipotéticamente, aquí se registra la primera intervención quirúrgica con éxito en los oídos de una de las mujeres enterradas en la cámara principal, algo sin duda extraordinario. Tenemos la evidencia con casi toda seguridad de la primera intervención quirúrgica en el oído de la humanidad. Era un grupo que también en su entorno había cierta violencia. Tenemos evidencias de flechas clavadas en los huesos, de hueso reconstruido en torno a una punta de flecha, fracturas, etcétera, etcétera. Es decir, era una población que vivía en un entorno relativamente hostil. El conocimiento que se ha obtenido en El Pendón permite a la ciencia la caracterización de poblaciones y el registro de los estilos de vida de las comunidades neolíticas de la mitad norte peninsular. Sin duda, hay grandes paralelismos con el hipogeo de Longar, en Viana, Navarra, donde igualmente se documentan signos de violencia entre su población. Los dólmenes gallegos son muy antiguos. Axeitos es uno de los más sugerentes. Esta sepultura de corredor de Axeitos tiene unas dimensiones importantes, ¿no? Ya la piedra en sí tiene fuera de tierra 1,5 metros, unos 80. ¿Cuánto crees que puede estar enterrada? Enterrado puede estar 2 metros más o incluso algo más de eso. A partir de la comparación con sepulturas semejantes que han sido excavadas. Fácilmente, por ejemplo, este ortostato podría tener a lo mejor 5 metros de longitud. Sí, estamos hablando de unas piedras de unas dimensiones colosales, sí. O megalíticas realmente. Y se vuelve a repetir el patrón que hemos observado en otro, con estas ortostatos con formas
tallada antropomorfa. Efectivamente, hay un par de ortostatos, claramente, que sugieren una forma antropomorfa, una forma humana muy simple, muy esquemática, y que muy probablemente obedecen a que formasen parte de una estructura probablemente aérea, es decir, a la vista. Podría ser un círculo o podrían ser estelas aisladas que en un momento dado deciden reutilizar como soportes de este dolmen. Con las nuevas investigaciones y la profusión del color en los dólmenes, ¿tú qué crees? ¿Que si se excavara para abajo aparecería color en los ortostatos? Casi con toda seguridad, porque un colaborador mío de hace ya unos años hizo una tesis precisamente sobre el arte en el interior de estas sepulturas y documentó restos casi invisibles en las partes interiores de los ortostatos que están en superficie. Eso quiere decir que con toda seguridad, una vez que excavásemos la tierra que a fin de cuentas está protegiendo el resto del ortostato, nos encontraríamos con pintura. El profesor García San Juan es uno de los mayores expertos de la prehistoria en nuestro país. Ha trabajado en varios grandes yacimientos, como Menga o Montelirio. Recientemente, ha excavado un sepulcro de corredor junto a la Peña de los Enamorados en Antequera. Sus visiones sobre el nacimiento y expansión del megalitismo resultan concluyentes. El monumentalismo más temprano, en el Neolítico principalmente, el monumentalismo en piedra o el monumentalismo de grandes construcciones en tierra, en muchísimos sitios se correlaciona con la existencia de formaciones naturales especiales, de formas geológicas especiales y de situaciones donde la naturaleza, vamos a decir, ha propiciado la existencia de unos elementos que tienen unos componentes o unas variables de belleza, de singularidad y también de valores ecológicos especiales, ¿no? Y donde fundamentalmente podemos decir también el agua tiene o cumple un papel importante o un papel especial dentro de la ecología local, ¿no? Que este monumentalismo temprano entre las sociedades neolíticas, pues en su raíz y en su génesis y en su evolución temprana, tiene una relación muy estrecha con dinámicas de asociación, reunión y agregación de poblaciones. Es muy comprensible que las poblaciones se reúnan periódicamente para satisfacer ciertas necesidades que van pues desde el ámbito puramente biológico, para evitar la endogamia, para facilitar que los matrimonios se organicen entre gente de diferentes comunidades, para el intercambio de información, el intercambio de materias primas, de bienes, y luego para facilitar y propiciar una cohesión social y una cohesión cultural, que es muy importante. Y en todas estas dinámicas los monumentos juegan un papel muy importante porque son aglutinantes y son verdaderos elementos de cimentación de la sociedad en esta época, con todos estos fines, ¿no?, para satisfacer todos estos propósitos. El censo de monumentos megalíticos de la península supera las 4.000 construcciones. Es un registro vivo que se va actualizando. Aunque los megalitos nos parecen unas construcciones colosales, en verdad cuando se interviene en ello hay que practicar una arqueología delicada, rigurosa, de precisión. Por eso cualquier trabajo arqueológico requiere de una adecuada planificación y los primeros pasos son sumamente importantes. Vamos a asistir a estos primeros trabajos precisamente de un dolmen, el de Tebas. Las gentes de la prehistoria elegían siempre lugares de singularidad paisajística para levantar sus necrópolis y sus grandes tumbas. El espacio de los ancestros operaba como legitimador de las comunidades, como hito en el territorio. Un grupo de jóvenes científicos encabezados por Serafín Becerra, Eduardo Bijande y Juan José Cantillo ha comenzado un proyecto prometedor en el corazón mismo de Andalucía. En la necrópolis megalítica de la Lentejuela detectamos 3 zonas de concentración de monumentos con diferentes tradiciones constructivas, por así decirlo. Una más simple, compuesta por pequeños dólmenes de galería en la zona alta, y después tenemos una zona en la ladera, que es una zona muy monumentalizada, donde aparecen
dos círculos, dos segmentos de círculos concéntricos en cuyo interior aparecen galerías megalíticas, que estamos hablando de unas dimensiones entre los 10 y los 13 metros, con anchos como la que hemos detectado este año, que se van desde los 3 metros de ancho de la cámara hasta 1,25 m de la entrada, monumentalizan el espacio al erigir en torno a esos monumentos megalíticos diferentes estelas, menires, dando una sensación de gran antropización de todo lo que es el territorio. Lo que hace excepcional también este yacimiento, más allá de la monumentalidad, es que, como nosotros decimos, cada cosa está en su sitio. Conserva todas las lajas de cubierta, lo que nos da indicios de que al menos esta estructura 1 pues parece que no está expoliada, abriéndonos la expectativa de encontrar un registro óseo bien conservado, con posiblemente elementos de ajuar, lo que nos daría respuesta también a entender todo lo que son las comunidades megalíticas de finales del cuarto milenio y principios del tercero, no solo del territorio del Guadalteba, sino también de la serranía de Ronda y, por qué no, de la comarca de Antequera. Hoy en día es una evidencia aceptada que las grandes piedras de los megalitos han sido reutilizadas en la mayoría de las ocasiones. Cada ortostato ha servido previamente como estela o menhir antropomorfo. Esta práctica se corrobora en lugares como el Dolmen de Soto o el Tolos de Montelirio, en Valencina de la Concepción. Los círculos de grandes piedras o cromlechs son la primera manifestación del megalitismo en Occidente, junto a los menhires o piedras hincadas. Casos como los de Almendres en Portugal son paradigmáticos. En Cerdeña se tallaron estelas decoradas de gran tamaño durante la prehistoria. Representan figuras humanas como los menhires. Un caso de reciente investigación es el castillo de Cumbres Mayores, en la Sierra de Aracena, en Huelva, donde se excava un posible cromlech neolítico. El tema natural de la singularidad geológica ha debido jugar un importante papel. El cono de un volcán submarino que emitió pilulavas y posteriormente esas pilulavas se alteraron, se volvieron a compactar y a hacer otra roca que son la brecha volcánica. Se aprovechó la roca del exterior y parece ser que el monumento se organizaba o tenía algún tipo de organización en torno a ese punto central de las pilulavas, que además parece también que fue trabajado intencionadamente dándole una forma circular tanto externa como internamente. Las piedras antropomorfas son un elemento escultórico esencial en la prehistoria europea y la del Próximo Oriente. Una de sus manifestaciones tardías son las llamadas estelas de Guerrero o estelas del suroeste. Se han escrito ríos de tinta sobre estas estelas. Hemos tenido el privilegio de asistir al levantamiento de una de estas estelas de Guerrero en un contexto arqueológico, un hecho sin precedentes en la arqueología peninsular. Este es un camino histórico antiguo que va desde Cañaveral de León a Azufre, en la Sierra de Huelva. Es un camino muy tradicional, ¿no? Con estos muros de piedra para las dehesas, la protección de la ganadería. Se sabía que este camino era antiguo, pero no se sospechaba que fuera un eje ya de comunicación desde la antigüedad. En el 2018 se estaba arreglando este carril cuando se produjo un sorprendente descubrimiento. Toda una estela que no se esperaba y que los arqueólogos, para poderla interpretar en esta campaña de 2022, pues han decidido excavar. Ya llegamos al yacimiento, allí veo a los arqueólogos y la verdad que tengo muchas ganas que me expliquen lo que están encontrando, porque no sé, tengo la impresión que el yacimiento promete. Hace 4 años, el descubrimiento de una estela diademada en Cañaveral de León, Huelva, despertó la atención de científicos y periodistas. Marta Díaz Guardamino y Leonardo García San Juan pelearon por montar un proyecto arqueológico. En 2022 se han visto sus primeros resultados. Aquí fue donde apareció la primera estela. Habéis venido a ver qué encontraba y qué habéis encontrado. Pues mira, hemos encontrado en 2 semanas que llevamos de excavación apenas muchas cosas. En principio se puede resumir como un complejo funerario, un complejo monumental que incluye un túmulo de dimensiones bastante grandes, de unos 6 metros de diámetro, en el cual hay 2 cistas embutidas
otras estructuras perimetrales que todavía estamos delimitando y que tienen muchos aspectos de ser también estructuras funerarias. Y sobre todo... ¿De qué época? Bueno, en principio todavía no tenemos datos muy precisos porque la excavación solo lleva 2 semanas, pero creemos que puede ser multiperiodo, que abarque la prehistoria reciente e incluso la protohistoria. Estas excavaciones son muy interesantes en el sentido de que proporcionan por primera vez un contexto muy claro, muy definido, de carácter funerario para la presencia de estelas, y además de estelas de 2 tipos, porque a la que se descubrió hace 4 años aquí, que era de tipo diademado, de las que se conocen como diademadas, ahora se añade una que hemos encontrado y que pensamos que es una estela diferente y que estamos terminando de preparar para levantar. Y esta es la piedra famosa, ¿no?, que tienes toda la esperanza puesta en ella. Bueno, esta gran piedra la hemos encontrado desde el primer día de la excavación, la hemos estado limpiando y preparando durante los últimos días y bueno, pues ahora la vamos a levantar para ver qué tipo de pieza es y si tiene algún grabado. Qué emoción, ¿no? Vamos a ver. Un momento importante, sí, interesante. Okay, are you holding a rope? Parecería que esta parte... Vamos a ver qué aparece. Okay, do you have it? ¿Veis algo? Can you hold? Yes. ¿Veis algo? ¿Qué te parece, Marta? Ahí parece algo, ¿no? Y aquí ya se ve grabado. Tiene grabados, ¿verdad? Sí. Increíble, es una estela. Es una estela, ¿verdad? Es una estela de guerrero. ¿De guerrero? ¿Dónde ¿Lo ves el tendría la guerrero? cabeza? Aquí tiene la cabeza, aquí tiene un brazo, otro brazo, el cuerpo. Marta, aparte de la emoción del descubrimiento, me ha parecido muy espectacular cómo lo interpretabas casi a primera vista. Hemos visto una cabeza con cuernos. La diadema que apareció en el 2018 era una cabeza con diadema. Se repite muchas veces esta pareja diadema-cuerno. ¿Qué quiere decir? Bueno, es una dualidad muy interesante, ¿no? Y ha habido diferentes teorías sobre la misma, pero bueno, una muy tradicional, pero que yo creo que es una posibilidad que gana fuerza, es que pues, fueran personajes de la élite, quizá un personaje femenino y un personaje masculino, ¿no? Respondería a una dualidad bueno, que vemos pues como muy tradicional, pero hay indicios para pensarlo, ¿no? Porque hay algunas estelas diademadas en Extremadura que tienen la representación de pechos y hay algunas estelas con cuernos en la cabeza que tienen la representación fálica. Entonces, esa dualidad podría existir. Ha habido otras teorías que también me parece que tienen bastante solidez, ¿no? Una de ellas podría ser que están representando jefaturas duales, ¿no? Que uno de los personajes, el que normalmente está asociado a las armas, es el jefe guerrero y que el otro personaje que está rematado por una aureola pues es el personaje, digamos, pues más encargado del ámbito religioso, ¿no? Ahora tenemos la oportunidad en esta necrópolis de conocer el contexto original de estas representaciones y por lo tanto si ahora vemos que están asociadas a tumbas, el contenido de las tumbas va a ser crucial para que podamos interpretar qué es lo que representaban estas imágenes. El valor científico de la necrópolis de Cañaveral de León es notable. Nos sitúa en un horizonte final de la Edad del Cobre o de los inicios de la Edad del Bronce, etapa final de la prehistoria. El megalitismo nos sigue asombrando hoy en día, y no solamente por la magnitud de su construcción, ¿no?, que siempre nos evoca la pregunta, ¿cómo demonios lo hacían? ¿Cómo colocaban estas grandes piedras? Pero más allá de ese asombro arquitectónico está el asombro de su extensión, ¿no? Toda la fachada atlántica, desde el norte, desde Escandinavia, Inglaterra, Irlanda, hasta el sur, hasta el mismo estrecho de Gibraltar, donde, por cierto, hemos podido visitar un yacimiento muy singular, que es el de Trafalgar. La playa de los Caños de la Meca, junto al faro de Trafalgar en Barbate, Cádiz, es uno de los lugares más plenamente bellos de la península. El islote, o cabo de Trafalgar, contiene una necrópolis prehistórica. En la playa contigua se han excavado unas termas monumentales. En el extremo del tómbolo, que mira al sur y al océano, se edificó una villa marítima en tiempos de Roma, quizá coetánea de las termas. Es un espacio de gran significación desde la antigüedad. Los escritores clásicos ya se refirieron al culto a los cabos y a otros accidentes costeros.
Durante estos años hemos podido filmar santuarios marineros en Gibraltar o en Santa Margarida, cerca de Lisboa. Los marinos hacían ofrendas en ambos lugares durante la antigüedad. Probablemente, el islote de la bahía de Portixol en Alicante sea también un santuario de los marineros de la antigüedad. Trafalgar cobija lo que podría ser una necrópolis. De momento, se han excavado 2 grandes tumbas. En el caso de la primera tumba, la cámara es una cueva artificial que ellos excavan en el geológico con un diámetro más o menos de 2 metros y una profundidad de 1,20, 1,40. Y en el caso de esta tumba que tenemos aquí, es una tumba un poco más monumental. Tenemos también un pequeño corredor, pero desemboca en este caso en una cámara circular, lo que conocemos como tolos, conformado por ortostato, en algunos casos de unos tamaños considerables. Y además con una peculiaridad, la tumba o lo que es la cámara en sí está compartimentada. Tiene una serie de lajas colocadas en posición vertical que permiten la compartimentación del espacio interior de la cámara. Además, el osario, el conjunto de huesos de individuos, aparece justo encima de un pavimento realizado con diferentes piedras. Mirando hacia el estrecho, hacia África, nos despedimos, no sin antes tener un recuerdo para los pioneros de la navegación atlántica, protonautas del océano tenebroso, aquel que Alejandro Magno soñó romper sus cadenas.